El teatro es el género literario que agrupa obras destinadas a ser representadas ante un público. En el texto teatral no aparece un narrador, sino que son los propios personajes los que cuentan la historia a través de sus diálogos y acciones. Vamos a profundizar en la estructura teatral. Según su estructura interna, vamos a poder dividir el texto en planteamiento, nudo y desenlace. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es leer el texto y comprender bien el argumento para poderlo dividir en estas tres partes, igual que lo hacíamos en el texto narrativo. Un planteamiento donde se presentan a los personajes y se va a presentar el conflicto que se va a desarrollar en el nudo y que se solucionará en el desenlace. Después ya pasaríamos a la estructura externa, en la que la obra teatral se puede dividir en actos, cuadros y escenas. Empezamos por los actos, que también se llaman jornadas, y es cada vez que se sube o se baja el telón. En el texto escrito lo podemos identificar porque va a aparecer escrito, va a aparecer indicado. Un acto primero, acto segundo, acto tercero. Y después vamos a poder también dividirlo en cuadros. Y esto es cada vez que cambia el decorado, es decir, va a haber un cambio de espacio o de tiempo y esto va a requerir de pequeñas modificaciones o grandes modificaciones en la escenografía. Por ejemplo, en este acto vemos que lo hemos dividido en dos cuadros. ¿Por qué? Porque cada cuadro va a suceder en un lugar diferente. Este primer cuadro ocurre en el bosque, todo esto ocurre en el bosque y después en el siguiente cuadro va a suceder en la habitación. Como hay un cambio de espacio, va a haber un cambio de decorado, por lo tanto cambiamos de cuadro. Y por último, tendremos las escenas. Hay un cambio de escena cada vez que entra o cada vez que sale un personaje. Si nos fijamos dentro del primer cuadro, tenemos por un lado al novio y la mendiga, después vemos que en la acotación nos indica que salen, es decir, que se van de la escena, desaparecen de esa escena y ahora entran los leñadores. Entonces tendríamos en este cuadro dos escenas, porque por un lado tenemos al novio y la mendiga y por otro lado a los leñadores.